En este video vamos a convertir esta SimaBoard 2 en una auténtica consola retro. Y es que este pequeño equipo está principalmente diseñado para utilizarse como un servidor casero de almacenamiento, pero en su interior tenemos suficiente potencia como para hacer algo mucho más interesante: convertirla en una máquina de juegos. Así que en este video vamos a instalarle Batocera, conectarle un monitor o televisor y convertir esta pequeña computadora en una consola retro completamente funcional. Pero obviamente no quiero simplemente instalar el sistema y decir que funciona, sino que vamos a ponerlo a prueba. Vamos a comenzar con consolas clásicas y poco a poco iremos aumentando la dificultad hasta llegar a sistemas mucho más exigentes como lo que viene siendo Steam. Así que ponte cómodo porque comenzamos. Y aquí tenemos la caja en donde viene este mini PC. Dentro de ella encontraremos la SimaBoard 2, que sí es una computadora, pero no es una computadora normal, ya que aquí vamos a tener todo integrado en una sola placa. Este mini PC cuenta con un procesador Intel N150 que tiene 4 núcleos y 4 hilos. También tenemos 8 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. En cuanto a la conectividad, tenemos 2 puertos LAN, 2 puertos SATA con energía incluida para alimentar nuestros discos duros. Tenemos 2 puertos USB 3.1 y también contamos con un puerto PCI Express 3.0, en donde vamos a poder conectar incluso una tarjeta gráfica. Así que técnicamente podríamos aumentar muchísimo la potencia gráfica de esta pequeña computadora. Y de hecho, si este video llega a 1000 likes, vamos a agregarle una tarjeta gráfica y vamos a comprobar cuánto puede mejorar el rendimiento de esta SimaBoard 2. Ahora sí, vamos a convertirla en una auténtica consola retro. Y para esto vamos a utilizar Batocera, un sistema operativo diseñado específicamente para convertir una PC en una máquina de emulación. Y para este proyecto voy a utilizar un SSD externo, principalmente porque vamos a tener que almacenar aquí el sistema operativo, los emuladores, las BIOS y claramente todos los juegos que queremos probar. Así que lo primero que tenemos que hacer es conectar este SSD a nuestra computadora. Y como el disco utiliza una conexión SATA, voy a utilizar este pequeño adaptador de USB a SATA para poderlo conectar directamente a mi PC. Una vez hecho esto, vamos a dirigirnos a la página oficial de Batocera y vamos a descargar la última versión disponible con nuestro equipo. En mi caso será la siguiente. También vamos a descargar Balena Etcher para bootear nuestro disco duro. Y este proceso es sumamente fácil. Simplemente abrimos el programa, seleccionamos la ISO de Batocera, luego seleccionamos nuestro disco duro y listo. Pero cabe aclarar que toda la información que tengas en el disco se va a eliminar, así que te recomiendo realizar un respaldo en tal caso que no quieras perder esa información. Una vez finalice este proceso, ya vamos a poder conectar el disco nuevamente al SimaBoard 2. Luego conectaremos nuestro televisor o monitor y claramente los periféricos que queramos utilizar, para ahora sí darle el primer arranque. Y luego de unos segundos ya estamos en la pantalla principal de Batocera. ¡Vamos! Ahora, antes de comenzar con los juegos, todavía tenemos que hacer unas pequeñas configuraciones para dejar nuestra consola completamente preparada. Lo primero será conectar un control y configurar cada uno de los botones. También tenemos que configurar algunas opciones básicas del sistema y dependiendo de la consola que queramos emular, agregar las BIOS correspondientes. Esto es muy importante porque algunos sistemas no van a poder iniciar correctamente si no cuentan con los archivos BIOS. Una vez tenemos todo esto listo, vamos a configurar rápidamente la resolución y algunas opciones de emulación para intentar conseguir el mejor rendimiento posible. Y ahora sí,
viene la parte que realmente nos interesa, la prueba de juegos. Y para hacerlo vamos a comenzar con una de las consolas más populares, PlayStation 1. Pero antes de comenzar quiero aclarar algo. Durante las pruebas también estuve ejecutando juegos de diferentes consolas de Nintendo y para sorpresa mía, funcionaron perfectamente. Sin embargo, decidí no mostrarlos en este video para evitar posibles problemas relacionados con derechos de autor en YouTube, porque ya todos sabemos cómo se comporta Nintendo. Así que mejor vamos a enfocarnos en las demás consolas que probé. Y para nuestra primera prueba tenemos Crash Bandicoot 3. Y como pueden ver, funciona perfectamente. El juego inicia muy rápido, podemos movernos por los diferentes niveles y durante toda la prueba no tuve ningún problema de rendimiento. Todo se siente bastante fluido y la verdad es que para una computadora tan pequeña comenzamos bastante bien. Pero obviamente PlayStation 1 no representa un gran desafío para la Cima Board 2. Así que vamos a pasar a una consola un poco más exigente, Dreamcast. Y para esta primera prueba elegí Crazy Taxi. Y nuevamente todo funcionó bastante bien. El juego se mantiene fluido, los gráficos se muestran correctamente y durante todo el rato que estuve jugando no presenté ningún problema de rendimiento. Así que por ahora la Cima Board 2 sigue pasando todas las pruebas sin ningún problema. Pero aquí me decidí por probar otro juego de Dreamcast un poco más llamativo. Así que pasemos a Sonic Adventure 2. Y aquí tenemos nuevamente un resultado bastante bueno. El juego funcionó perfectamente y al menos durante mis pruebas no tuve ningún problema de rendimiento. Y sinceramente, la Cima Board 2 está funcionando mucho mejor de lo que esperaba. Y hasta este momento hemos estado utilizando juegos relativamente sencillos de emular, así que vamos a subir bastante el nivel. Pasemos a PlayStation 3. Y sí, aunque este proyecto comenzó como una consola retro, quise llevar las pruebas un poco más lejos para descubrir realmente hasta dónde puede llegar la Cima Board 2. Y para comenzar con esta generación, elegí un juego bastante conocido, GTA San Andreas. Y como pueden ver, el juego funciona de una manera bastante fluida. Los gráficos se ven bien, el juego responde correctamente y durante las pruebas no tuve ningún problema de rendimiento. Definitivamente este resultado me sorprendió bastante, porque estamos hablando de una computadora bastante pequeña que además de ejecutar juegos retros, está consiguiendo mover juegos de una consola como PlayStation 3. Pero todavía me queda una última prueba y es que actualmente con Batocera podemos conectar nuestra cuenta de Steam y probar algunos juegos que tengamos en nuestra biblioteca. Y en este caso decidí probar uno relativamente sencillo, Car Mechanic Simulator. Y para conseguir el mejor rendimiento posible voy a utilizar todos los gráficos en bajos y además cabe aclarar que este precisamente no es uno de los juegos más exigentes que podamos encontrar en Steam. Y en este caso el juego va muy fluido y como puedes ver se puede jugar sin problema. Pero tampoco quiero que pensemos que esta pequeña computadora puede convertirse en una PC gamer, porque estamos hablando de un juego relativamente sencillo utilizando los gráficos en bajos. Si intentamos ejecutar un juego mucho más pesado o con gráficos mucho más exigentes, lo más probable es que la Cima Board 2 empiece a sufrir bastante. Y luego de finalizar con todas las pruebas, tengo que decir que estoy bastante sorprendido con el resultado. Comenzamos este proyecto con la idea de convertir esta pequeña Cima Board 2 en una consola retro y terminamos ejecutando juegos de PlayStation 1, Dreamcast,
PlayStation 3 e incluso algunos juegos de Steam. Así que después de todo, creo que la Cima Board tiene muchísimo más potencial del que esperaba. Y ahora tengo muchísima más curiosidad de saber qué tanto rendimiento podríamos obtener si le agregamos una GPU. Así que déjame en los comentarios qué tarjeta gráfica crees que debería utilizar. Y si te gustó este proyecto, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y sobre todo estar muy activo porque dentro de poco se viene un gran sorteo. Nos vemos en la próxima.